Hola Aries, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de tarot para este otoño 2024. Aries, vamos a ver tus energías en la salud, el dinero y el amor para este periodo de otoño. Vamos a empezar primero con una canalización con la bola de cristal para ver qué mensajes hay para ti del universo, así que relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Aries, y dice, debe ser sutil, sutil como las flores, con delicadeza, con sensatez, simplemente con pequeños detalles, o fíjate en los detalles. Este otoño tendrás que ser sutil. Y bueno, es lo que el mensaje para ti, la canalización para ti, Aries. Vamos a comenzar tu lectura. Abajo del mazo tenemos la energía de la torre. Ok. Para algunos de ustedes van a estar lidiando con algún problema o se presentan retos que los van a hacer más fuertes. Algunos de ustedes este otoño el amor va a ser muy importante o algo va creciendo con respecto a la pareja, se va concretando. Para algunos de ustedes viene una nueva ilusión o un nuevo emprendimiento, un nuevo compromiso, también puede ser en el trabajo. Sin embargo, esto va a ir después de la torre o junto con la torre. Creo que va a ser después de la torre. Va a haber un crecimiento en estos aspectos o va a pasar esto donde les va a brindar esperanza después de haber pasado una situación complicada. ¿Ok? Bueno, así está tu energía, Aries. Vamos a comenzar, Aries, con la salud. Vamos a ver la salud física, mental y espiritual. En cuanto a la salud, mira, para muchos de ustedes, Aries, yo los veo administrándose mejor su tiempo o tratando de sacar tiempo para ustedes. Para algunos de ustedes van a hacer espacio para visitar a algunas personas. Los veo administrándose mejor. Los veo como que ya se están limitando en algunas cosas que saben que no les hacen bien. O dicen, no, hoy no voy a tomar, o hoy no quiero fumar, o hoy no quiero malpasarme, o hoy quiero comer más sano, así. Entonces los veo como rechazando, y esto es bueno porque tienes el rueda de la fortuna. Entonces los veo en este otoño realmente como cuidándose más, ¿ok? Entonces esperemos que aproveches esta energía y que esta energía se quede, no solamente sea como una energía como temporal, sino que realmente haya este cambio en ti. Esto es en cuanto a lo físico. En cuanto a lo emocional, veo que estás accionando. Para algunos de ustedes quizás se vienen días muy movidos, y eso de alguna manera también impacta de forma, siento yo que positiva en tus emociones, en tus relaciones. Para algunos de ustedes van a estar lidiando mucho con un tema de amistad o trabajar en equipo. Esto va a suponer un reto para ustedes, Aries. Pero veo también que ustedes están como poniendo acción para salir avante de esta situación. En cuanto a la espiritualidad, veo que será un otoño de que tú tienes que trabajar con la armonía, con la reconciliación, con la unión. Ok, veo que te estás preparando, te prepara para dar más hechos. Ya no tanto palabras, ya no esperanzas, ya como que para algunos de ustedes es probable que empiecen a hacer algunos detalles u obras, ya sea de caridad o de ayuda o de empatía, o tal vez el simple hecho de contestar bien o de saludar a la gente. Yo veo que tú das hechos, tal vez para por ahí algunas donaciones, o tal vez
van a caer muchas bendiciones en cuanto a su trabajo se refiere. Y bueno, eso es en cuanto a la salud, Aries. Vamos a ver. En cuanto a la economía, Aries, otoño 2024. Abajo del mazo tenemos la reina de bastos. Lo que te estás preparando para algunos de ustedes se verán como tomando un curso de capacitación, puede ser, o ahora han tomado más experiencia, los veo muy determinantes, van a estar avanzando con mucha inteligencia y de alguna manera el amor está relacionado en sus finanzas, o llegan a acuerdos, se firman contratos, empiezan a poner más amor a lo que ustedes están haciendo. Y entonces yo veo muy, muy, muy buena energía, Aries, en los negocios, finanzas, trabajo, etcétera. Vamos a ver, Aries. Para algunos de ustedes van a soltar una situación. O tal vez vayan a viajar. Para algunos de ustedes se aproxima un viaje o van a soltar una situación. Es momento de sembrar con la emperatriz, entonces puede ser que estén invirtiendo o aún no es momento de cosechar. Lo que es momento es de enfocarse, de centrar, tal vez de dejar algunas cosas y centrarse completamente en sus proyectos, en algo que ustedes quieren aquí. Para algunos de ustedes veo que están dejando algunos patrones o tal vez modos y se están centrando en tener un carácter bonito, un carácter amable, porque de alguna manera eso impacta de forma positiva en tu trabajo, en tu hacer. Veo que ya esto va a llevar un tiempo o ya tienes tiempo dedicándote a una actividad, o hacer esto va a requerir su tiempo. Veo también que vas a tener, para algunos de ustedes hay opciones, llegan oportunidades, están para escoger, tendrán que tomar decisiones. Lo que se necesita de ti es que te comprometas. Te sale la carta del compromiso. Entonces, comprometerte con lo que haces, comprometerte con tu trabajo, ponerte serio, ponerte seria, que te fortalezcas, ¿ok? O sea, como que necesitan en ti ver seguridad. Seguridad en lo que haces, seguridad de que pueden contar contigo en tu posición. Bueno, tenemos la carta de la familia, así que para algunos de ustedes puede ser que estén lidiando con una situación familiar que está impactando, obviamente, o que impacta en la familia, obviamente. Estoy sintiendo que tal vez alguien de tu familia va a requerir apoyo o va a tener ciertos logros y será importante que tú pues animes aquí a una persona o premies a algunos de tus trabajadores o seas amable con alguien de la familia, o tal vez tú quieres que alguien diga, oye, pues estoy esforzándome, ¿no? Todo lo que yo puedo, lo estoy haciendo, lo estoy dando y pues así. La templanza, necesitas ser comprensivo, ser comprensiva. Es como que, mira, tienes muchas cosas, mucho potencial en este terreno de dinero, pero también hace falta ser como comprensivo, ser comprensiva, no descuidar la familia. Y puede ser, para algunos de ustedes, alguien de su familia o alguien de su círculo cercano se les va a acercar a pedir un favor, o tal vez alguien les va a ayudar a ustedes. En el futuro lo que veo es que, mira, las cosas se te dan, pero ya cuando empiezan a materializarse, ya no te interesan, o tal vez no estás valorando todo lo que el universo está haciendo. Para algunos de ustedes cambian de aires. Se acerca también, puede ser para algunos de ustedes, un viaje o un avance o una mudanza también puede ser. El consejo, comunícate, habla las cosas, o trata de estar al día, trata de estar actualizado, actualizada, Aries. Todo lo que te sume, ahora sí que
prepárate y trata de rodearte de personas que te sumen, de hablar, de entablar comunicación, sí, cuida, cuida a las personas que entran a tu vida. Asegúrate que sean personas que de alguna manera sumen o que de alguna manera pues te impulsen o vaya, no que te resten, ¿ok? No que te resten energía. Aries. Y bueno, vamos a ver en el amor, Aries. Abajo del mazo tenemos la energía de Cáncer. Podría estar lidiando con algún Cáncer. Para otros de ustedes veo que están avanzando o les cuesta trabajo avanzar. Avanzar, puede ser que estés lidiando con Cáncer, que estés lidiando con Escorpio, también fuerte signos de aire, Libra, Géminis, Acuario. Sino lo que yo veo es que, mira, te va a costar mucho trabajo, no vas a saber ni cómo avanzar, pero tienes que hacerlo o vas a terminar por hacerlo. Vas a terminar por avanzar. Para algunos de ustedes, un Escorpio les quiere acompañar en su viaje y es complicado. Para algunos de ustedes están viviendo una situación complicada que se les está saliendo de las manos y pues que esto puede traer algunos sacrificios que van a tener que hacer, ¿no? O salir tal vez un poco de su zona de confort. Pero en sí lo que yo veo en general es que de alguna manera te bloqueas porque sabes que este aspecto o aquí hay una situación en la cual tú tienes que sacrificarte. De alguna manera o tienes que sacrificar cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Tenemos la emperatriz. Aquí alguien es muy encantador, muy encantadora. Es una persona que es bonita desde dentro, o al menos así se presenta. Tenemos el colgado al reverso. Aquí hay alguien que está como un poco impaciente o que tampoco está... Es como que, a ver, soy muy buena onda, pero hay cosas que yo no voy a estar soportando. O necesito que definas. No quiero estar perdiendo mi tiempo. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con alguna persona con algún tipo de compromisos o ustedes tienen ese tipo de compromisos y esta persona pues se lo está pensando. Veo que hay cambios. Para algunos de ustedes están accionando con la familia o su energía está más en la familia que en el amor y aquí una persona pues es buena onda, es amable, pero también ya se le está terminando la paciencia. Aries. En la posición de la persona de tu interés, mira, esta persona te quiere bien, pero también quiere sentir que a ti te importa, que no solamente esta persona tiene que estarse moviendo, tiene que accionar, tiene que hacer, tiene que sacar adelante la relación. Quiere también sentir que a ti te importa, ¿ok? Para algunos de ustedes la persona de su interés puede ser que esté mirando hacia el pasado todavía o haya cosas que todavía no sane de su pasado. Tiene la energía de Dios aquí. Entonces aquí hay una situación en la cual una persona llegó a tu vida para enseñarte algo, ¿ok? Para algunos de ustedes esta persona tal vez ya está en el pasado o esta persona ha estado viniendo a tu vida constantemente en muchas vidas y bueno, es algo, lo que estás pasando en estos momentos es algo que tiene que pasar o tenías que conocer a esta persona. Entonces, no sé cómo te sientes al respecto, pero aquí hay alguien que tenías que conocer. Tú tienes el 4 de pentáculos. Veo que tú no estás haciendo mucho. Mira, Aries, te veo tranquilo, te veo estable, Aries. O te veo que no estás moviéndote. Acá con el paje, esta es una energía como de coqueteo, sí, de coqueteo. Para algunos de ustedes van a estar como con ciertos coqueteos con una persona aquí, pero no parece que se concrete mucho, como que
hace falta más acción, no sé si por tu parte o por parte de la otra persona, pero ahora mismo no se ve que vaya, apenas está empezando algo, o va a surgir algo, o va a llegar alguien a coquetearte, o vas a empezar a coquetearle a alguien. Para algunos de ustedes, mira, esta persona quiere que tú te pongas serio, que te pongas seria, que hagas más, ¿vale? Que hagas más por la conexión, que hagas más por la relación. Vamos a ver, Aries, en la posición de la persona de tu interés. Esta persona está como esperando a que algo pase, esperando que, o sea, quiere seguirse aferrando a esa esperanza, pero también ya se empieza a cuestionar cosas. Aquí hay alguien que vale la pena. Miren, para algunos de ustedes son dos personas. Una persona que tal vez no está en tu vida, por lo menos no físicamente, o por lo menos, o esto ya pasó, o hay distancia en tiempo y espacio, pero constantemente te recuerda a esta persona. Y aparte aquí hay otra persona que de alguna manera vale la pena, sí, también. Pero aquí la energía de alguien te está llamando. Y tú también estás pensando en esta otra persona. En tu posición, tú tienes el 8 de copas. Mira, tú estás para escoger si quieres. Si quisieras, tú estás para escoger. ¿Ok? Tú bien, bien divo, bien diva, Aries. Tenemos el mundo. Para algunos de ustedes están lidiando con una situación que tiene que ver con redes sociales. Para algunos de ustedes, yo veo que ustedes hay una transformación. ¿Ok? Estás trascendiendo, estás transformándote, tal vez pareciera que aquí una persona piensa que tú no te lo tomas en serio, pero realmente en ti está viendo una transformación. Y tal vez ni tú eres consciente, pero está ocurriendo. Alguien de tu pasado, para algunos de ustedes tienen algún hijo o una hija con una persona del pasado. Para otros de ustedes, aquí hay una situación en la cual no sé si anduviste con dos amigas, dos amigos, o esta persona anduvo con una de tus amigas conocidas, prima, etcétera. No lo sé, pero aquí una persona está confundida, no sabe qué hacer. Para algunos de ustedes esta persona está confundida porque hay gente que le está aconsejando. Al final quiere seguir su intuición esta persona, pero aún está muy perturbada esta persona porque dices que qué, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿O por qué yo actúo así? En el futuro podría estar lidiando con algún con algún escorpio. Si no, lo que yo veo aquí que aquí hay una persona que puede ser que sea como un poco tóxica y que quiere estar contigo sí o sí. No acepta que ya no estés. No siento que es esta persona que te está pensando, es otra. Mm, ok, mira, Aries. A ver, no quiero, déjame preguntar. Mira, Aries, aquí hay una persona que te está llamando mucho con su energía, ¿sabes? Y quizás hay algunas cosas que se te han bloqueado, que tú no te explicas por qué, pero es que aquí hay una persona que te está llamando con su energía, mucho, 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 y eso de alguna manera, quieras que no, sí interfiere con tu vida, porque te llama y hay cosas que se te empiezan a truncar o de alguna manera hay cosas que no se te dan, pero es porque esta persona nomás no te ha superado. Entonces, Aries, yo te sugiero que en las noches hagas tu oración y tú
entregues al universo tus relaciones pasadas y que si hay algo que haya quedado inconcluso o si hubo heridas quizás que hayas provocado de alguna manera consciente o inconscientemente, que sanen el corazón de cualquier persona, ¿ok? Eso te va a ayudar para mermar fuerza, ¿ok? No, tampoco es como que concentres mucho tu energía pensando en el pasado. Simplemente como que lanza una bendición para que cualquier cosa así como que negativa, así como que no te quieren ver felices con nadie más, no, o sea, le reste fuerza, ¿ok? No te estoy diciendo que vayas, que hagas un trabajo, que te busques quien, no, no, no. Simplemente todo es energía. Y si tú mandas energía positiva para que una persona sane su corazón, eso en automático, cualquier deseo enfermo que una persona pueda llegar a tener hacia ti va a disminuirlo. ¿Ok, Aries? Pues bueno, vamos a sacar una tarjeta del universo para ti. Vamos a ver cuál es tu mensaje y dice, quiérete más diciéndote no a las cosas que te resultan agotadoras y agobiantes. Decir no cuando quieres decir no en lugar de decir sí para complacer a otras personas es un verdadero acto de amor propio. Lo voy a volver a repetir. Quiérete más diciéndote que no a las cosas que te resultan agotadoras y agobiantes. Decir no cuando quieres decir no en lugar de decir sí para complacer a otras personas es un verdadero acto de amor propio. Aries, hermosos de mi corazón, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Aries. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.